Olá, seja muito bem-vindo ao Viva Ministério, sua igreja digital. Eu sou o pastor Márcio, Y Jonita, aqui estamos para mais uma. conociendo y viviendo mucho más la palabra de Dios, que nosotros estamos estudiando para que seamos cada día mejor, porque Dios tiene una promesa muy, muy fuerte a cada uno de nosotros. Sea muy bienvenido a usted que está con nosotros, bienvenido a usted que aún no conoce el ministerio. Invitamos todos que vea aquí la dirección de la página web para que pueda conocer todo lo que estamos haciendo, de todo trabajo que necesitamos. Y invitamos a todos a participar con nosotros, que vengan con su trabajo, gloria a Dios por todas las oraciones y también con gloria a Dios a todo el soporte, todas las ofrendas que tiene dado el ministerio. Hoy estamos también con la Radio Vineyard y la Radio Vineyard de hoy tenemos una app para las personas que tienen su teléfono de Android. sí, y pronto tenemos también el app para la iPhone, pero necesitamos aún mucho trabajo de todos ustedes, porque el ministerio no es solo de Darcy y mío, pero de todos los otros, y juntos podemos hacer mucho más. Sea muy bienvenido y vamos a la palabra. Em nome de Jesus. Bueno, aqui estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya vimos 21 de las parábolas y de 49 que tenemos. Y hoy vamos a ver una parábola que es muy corta y muy objetiva. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Encuéntrase lá en Marcos capítulo 2, versículo de 18 a 22. Y para traer esta palabra, invitamos a nuestro hermano Carlos a estar con nosotros para traer esta palabra en nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermano. Qué gusto saludarles, qué gusto saludarte de verdad. Y interesante este tema, ¿no? Sobre el ayuno, una enseñanza muy especial, porque no solamente nos da una idea sobre el ayuno, sino nos da una revelación más allá. Ahora, como dijiste esto, esta parábola se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Y la verdad, hermanos, que esta parábola, como lo digo, es especial porque se plantea una pregunta que la verdad muchas veces nosotros nos hacemos y nos da una enseñanza que nos ayuda a resolver esa pregunta. Ahora, hay una preparación en esta parábola, en este tema, y hay una observación muy importante que debemos de hacer, no solamente en cuanto al ayuno, sino cuanto también a la religiosidad, también al legalismo, porque esto es lo que trae la enseñanza. Entonces debemos ser muy cuidadosos en este tema porque, perdón hermanos, pero acá hace mucha calor en este cuarto, debemos ser muy cuidadosos en este tema, ya que fácilmente podemos quizá caer en lo que cayeron estos hombres que se acercaron a Jesús. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ver que realmente estemos siguiendo la palabra de Dios. Y esto es importante porque apegarnos lo más posible a la palabra de Dios para que nosotros observemos y podamos cuidar de obedecer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, que es el propósito, hermanos, ayudarnos a conocer más de Cristo, a vivir más esa vida eterna que ya hemos obtenido de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver el contexto de esta parábola. Ahora en el capítulo 2 de Marcos, si buscan en sus Biblias ese capítulo, estaremos hablando en cuanto a este capítulo. Eh, Tenemos varios temas y la sanación de un paralítico, entonces la cura de un paralítico. Importante esto, una gran enseñanza también, unos hombres con una fe tremenda que buscan a nuestro Señor Jesucristo y
y como él mismo reconoce esa fe de estos hombres llevando a este paralítico. También tenemos el llamado de Leví, interesante también ese llamado y cómo el Señor Jesús llama a estos cobradores de impuestos, cómo llama a gente común, yendo a contra un poquito quizá de lo que era tradicional, los judíos ortodoxos muy cerrados en su sociedad y muy separados eh, de aquellos cobradores de impuestos, de aquellos gentiles. Ahora, esto crea mucha controversia porque cuando ven que Jesús come con los pecadores, va contra de todo lo que ellos observan, va contra de todo lo que ellos cuidan, va contra de todo lo que ellos cuidadosamente preparan. Ahora, el Señor Jesús tenía muy definido lo que iba a hacer, tenía muy definido el cambio eh, total que iba a ser dentro de la fe, dentro de la religión, no solamente judía, sino mundial. Entonces, la pregunta que le hacen a Jesús sobre el ayuno es muy interesante porque viene de personas que realmente conocen el tema, realmente tienen en Levíticos, los judíos, Dios les dijo acerca del ayuno, lo vamos a ver más adelante, y este tema lo tienen ellos muy claro. Pero debido a esa religiosidad, debido a esa adaptación a su interpretación, a su forma de relacionarse con Dios, pues les lleva a veces a distorsionar o a hacer las cosas diferentes y por esto surge esta pregunta. ¿Pero qué les parece si abrimos la Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 18 para comenzar el estudio? Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Wow, interesante, hermano, darse este verso, porque pero aquí vemos el ayuno de los discípulos, no solamente los discípulos de Juan, sino también los fariseos. Ambos estaban haciendo un ayuno. Entonces ellos cuando ven al Señor Jesús reunido, comiendo con pecadores, se les hace extraño y van y hacen esta pregunta. Ahora, es una pregunta, si la vemos solamente desde este contexto, una pregunta quizá correcta, pero no fue un ayuno legal, no fue una actitud legal, porque el ayuno de los fariseos, el ayuno de los discípulos, como les dije, estaba basado en reglas, estaba basado en la ley, pero más que basado en la ley y en las reglas, estaba basado en una interpretación. Muchas veces el tema del ayuno lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Era una forma a veces de querer torcer el brazo de Dios, de querer obtener algo de Dios. Muchas veces era para mostrar ese sufrimiento, esa tristeza que tenían. Ahora, esto es algo importante y el Señor Jesús lo pone muy claro. El ayuno no es para mostrarse a la gente, no es para que la gente lo vea a uno. Lo que lo motivó a estos hombres fueron los celos por el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en cuanto al tema en el ayuno, y creo que hermano Darcy, tú estás de acuerdo conmigo, el ayuno desde el principio en Levíticos tiene un trasfondo espiritual. Levíticos capítulo 16, versículo 29 en delante tiene un trasfondo espiritual. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el ayuno debe siempre de hacerse con un propósito espiritual, nunca con otro propósito. Y siempre debe de apegarse para agradar a Dios, para glorificar a Dios, y no tanto para que nos vean a nosotros
para mostrarnos nosotros o para buscar cambiar la decisión que Dios ha tomado. Lo vimos, hermano Darcio, con el rey David, cuando el hijo que iba a tener con Betsabé cayó enfermo, como él se vistió de cilicio, estuvo en ayuno, esperando que Dios cambiara su decisión. De verdad, el ayuno es algo muy especial y cuando tenemos situaciones especiales. Pero lo que vemos en este versículo 18 es una competencia entre los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús. O sea, los discípulos de Juan hacían ayuno con los fariseos, Fariseo. que era un ayuno fuera de la ley, no era una obligación. Y ellos cuestionaban por qué los discípulos de Jesús no hacían ayuno. Entonces, de verdad, empezó ahí una competencia entre ellos. Pero lo ayuno es algo para, costumbro decir que es un divisor de aguas. Y uno es, mira, usted está en una situación tremenda, usted ayuna y el Señor te va a responder. Así como usted citó a David, ¿ah? David ha hecho el ayuno por su hijo, pero ¿qué pasó? Su hijo murió. Pero entonces, pastor, quiere decir que Dios no atendió los ayunos de David. Mira, tenemos que entender que nuestro ayuno, que nuestra intercesión y que nuestra oración está bajo el comando de Dios. No está bajo nuestra decisión, nuestra voluntad. Está bajo de la dirección de Dios. Por eso se murió, ¿no? Ahora, hay que entender también para que no malentendamos y no malentiendan, hermanos, pero ese pasaje específicamente, la intención de David, o por lo que David llega a hacer esto, es porque él conocía claramente a Dios y sabía que era un Dios misericordioso, sabía que era un Dios de perdón, sabía que quizás Dios miraría la aflicción de su corazón, porque realmente David estaba afligido, realmente David estaba arrepentido. Ahora, si se fijan lo que dijiste tú, cuando el niño murió, inmediatamente David entiende y da gloria y honra a Dios, no se enoja con Dios. Eso Y, eso es diferente, ¿no? sí, muy diferente. ¿Cómo Dios no respondió o qué me tocaba o que me gustaría que fuera? Entonces estoy enojado con Dios. No, David, ¿qué ha hecho? Bañarse, se barbió, cepilló sus dientes y fue ¿a dónde? A En la, comer. sí, fue en la casa del Señor, a alabar al Señor y decir, Señor, gracias, porque hasta Amén. el Señor estuvo conmigo, ¿no? Sí, sí, entonces fue algo muy especial, pero lo que dijiste tú muchas veces nosotros lo malinterpretamos y lo llevamos por el lado equivocado. Sí, Cuando el único propósito debe ser alabar y glorificar a Dios. Levíticos, el capítulo 16, cuando habla de esto, se está refiriendo a la expiación y es el único tiempo cuando el Señor les da esta instrucción a los judíos de ayunar, pero es en el tiempo cuando hay la expiación del pecado. De ahí en adelante, bueno, se fue adaptando, se fue agregando y usando en formas diferentes hasta el día de hoy. Ahora, cuando el ayuno no tiene un propósito espiritual, no tiene el propósito de buscar la presencia de Dios, la comunión con Dios, pues no es más que una dieta, hermano. Es una dieta simplemente. sí, vas a hacer eso. Exacto, es algo que no tiene ningún sentido para Dios, quizá para nosotros porque nos engañamos, pero en realidad para Dios no hace diferencia en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Y lo que nosotros vemos del contexto de este capítulo y también en este versículo 18, es que ellos estaban atados a una religiosidad y a un legalismo tremendo, lo cual nosotros somos libertados por la sangre de Jesús, ¿verdad? Mira, y algo interesante, ya que mencionaste este versículo para no dejarlo pasar, es que estamos hablando de los discípulos de Juan y Juan criticaba duramente al pecador y a los fariseos, les hablaba muy fuerte.
Ahora, una unión entre los discípulos de Juan y los fariseos, pues me parece que se estaban desviando también los discípulos de Juan de lo que Juan realmente les había enseñado, del propósito por el cual Juan había venido, porque Juan había venido a llamar a los pecadores, había empezado a cambiar la forma de la religión. Y lo vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesús en este pasaje es lo que está diciendo, un cambio total, no solamente agregar unas cosas, cambiar unas cosas y seguir con esa misma religiosidad, con ese mismo legalismo, no, un cambio total. Y esto es lo que Jesús nos muestra. De verdad, si usted recuerda, Juan es primo de Jesús. Juan vino para abrir el camino para Jesús. Juan vino a predicarlo arrepentimiento, ¿verdad? Y Jesús la remisión del pecado. Entonces, Juan vino, no existe competencia entre Juan Bautista y Jesús. Jesús, por lo contrario, la misma línea. Sí, están juntos, están caminando juntos. Entonces, pero los discípulos no entendieron esto. Los discípulos, cuando se asocian a los fariseos, de verdad, sigue siendo fariseos, ¿verdad? Cuando se asocian a ellos, están en contra de lo que Jesús predicaba. Bueno, ahora hay que entender este motivo de ellos, esta razón, porque ellos, especialmente los fariseos, conocían la ley, observaban la ley. Ahora, como lo dije hace un momento, eso no quiere decir que nosotros estamos haciendo las cosas correctas, porque muchas veces no entendemos claramente lo que Dios nos está diciendo en las escrituras y lo interpretamos a nuestra forma, lo queremos vivir a nuestra forma y no queremos salirnos de ahí. O muchas veces estamos tan metidos ahí que se nos olvida que tenemos que ir más allá, que tenemos que amar a los demás, que tenemos que perdonar y solamente nos mantenemos en esa línea sin salirnos. Y el Señor Jesús vemos que una y otra vez fue a contra de esa religiosidad, de ese legalismo que hablaste hace un momento. Y de verdad, es lo que nosotros vemos hoy en muchos cristianos que aún están en la iglesia, aún conocen la palabra, pero aún están atados a la religiosidad y al legalismo, ¿no? Sí, sí, de verdad. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Qué les parece si abren sus Biblias y vemos en Marcos capítulo 2, versículo 19 para continuar? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Wow, qué respuesta tan hermosa, hermanos, hermano Dacio, de verdad, una respuesta maravillosa y llena de un mensaje especial, un mensaje hermoso para nosotros. Primero, la respuesta del Señor Jesús y esta parábola o esta enseñanza en cuanto a las bodas, en cuanto al novio y a los acompañantes, nos habla primero de un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo de felicidad. Nos habla de un tiempo donde si está el novio o la novia celebrando, festejando ese matrimonio, ¿cómo van a estar tristes? No tiene sentido. Ahora, lo otro importante, hermanos, que no tenemos que perder de vista, es que Jesús mismo aquí estaba profetizando o dejándonos ver él mismo como el novio de la iglesia. Los discípulos, los amigos del esposo, la iglesia. Entonces, esto es maravilloso porque el Señor Jesús está diciendo, bueno, ¿cómo es posible que el novio, el esposo de la iglesia, mientras está en alegría, en gozo, vaya a ayunar? Esto no es posible. Es algo diferente, es algo más profundo. Ahora, la verdad que aquí nos ponemos a ver un poquito lo que dicen lo que hacen los discípulos, y es celebrar, es alegrar. Esto nos habla de que el Señor Jesús tenía muy claro que mientras Él estaba con los discípulos,
no había motivo de ayuno. No había por qué ayunar, porque era motivo de felicidad. Ahora, esta felicidad, este gozo, esta profecía, es también para hoy en día en la iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo. Él es el esposo. Entonces, en ese momento se estaban conociendo, si me permiten esa analogía, Señor Jesús como esposo y los discípulos como iglesia, como novio. Señor Jesús estaba comenzando esa relación. Dios, iglesia, esposo, esposa, maravillosa. Entonces, era un tiempo de alegría, de gozo. Muchos eran sanados, muchos eran libertados, muchos se encontraban en Jesús. Esa fe, muchos se encontraban en Jesús, esa comunión con Dios que nunca habían tenido. Entonces, no podían ayunar ellos. No había por qué ayunar. Ahora, esto no iba contra de la ley que había sido establecida, no. Simplemente que esa ley había sido dada por un propósito y para un tiempo, pero no era el tiempo. Era el momento de alegría, era el momento de felicidad. Ahora, esta pregunta que hacen ellos, los discípulos de Juan, tanto como los fariseos, como tú lo dijiste, hermano Darcio, no lo hacían solamente por gusto, lo hacían por celos, por envidia. Quizá hasta querían hacer sentir mal al Señor Jesús con el grupo con el que estaba comiendo en ese momento. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que nosotros, como la iglesia de Cristo, como la esposa, tenemos que tener un gozo, una alegría, una felicidad. Y ese era el gozo y la alegría y la felicidad que estaban experimentando los discípulos. Cambió todo, hermano Darcio. Un cambio total en cuanto a la religiosidad, un cambio total en cuanto a la forma de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de relacionarse con Dios. De verdad esto, ¿no? Jesús hablaba de él como el novio y nosotros como iglesia somos la novia que él va a venir y va a llevarnos con él. Y él hablaba justamente sobre eso, que el ayuno sería apropiado después de la partida del novio, no ahora que ahí estaba el novio. Entonces Jesús habla con ellos diciendo, mira, cálmate muchachito, acálmate porque de verdad aún estoy por acá, ¿no? Ahora, hermosa esa parte porque el Señor Jesús, lejos de hacer caso a los discípulos de Juan y a los fariseos, les habla una profecía que se está cumpliendo en ese momento. Cristo Jesús viniendo, revelándose a su novia, a su iglesia. Piensen en un momento, en este instante, los fariseos y los discípulos de Juan no podían verlo. Muchos de los discípulos de Jesús, quizá esto fue algo difícil de entender, pero se imaginan cuando ellos lograron entenderlo, cuando ellos lograron darse cuenta que estaban frente al esposo, frente a la cabeza de la iglesia. Es un gozo tremendo, hermanos. Es un gozo tremendo y es un momento de felicidad, no de tristeza. Pero bueno, les invito a ver sus Biblias nuevamente en Marcos capítulo 2, versículo 20 para ir avanzando. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y esta es la segunda parte, hermano Darcy, la que hablabas tú. Dice el Señor Jesús en unas palabras más claras.
Va a haber un momento cuando ellos van a ayunar. Jesús hablaba de su partida. Jesús hablaba de ese momento cuando el esposo iba a ser quitado, cuando él iba a ser ya llevado al cielo, cuando él iba a ser entregado para ser crucificado. En ese momento sabemos que la iglesia empezó a sentir temor, sufrimiento, tristeza, dolor, si quieres desánimo. Algunos, como Tomás, llegaron a tener dudas. Otros tantos, como las mujeres, se sorprendieron al llegar a la tumba. Ahora, fue una separación muy dolorosa. Y esta separación la entendieron después. Era una separación que les daba vida, una separación que les traía esperanza, pero también una separación que les aseguraba una eternidad con Dios. Entonces, no era tan malo, o no es tan malo lo que el Señor Jesús está declarando. Ahora es difícil, hermano Darcy, a veces entender las cosas antes que sucedan. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos entender hoy, pero en ese momento había mucha duda y mucha confusión, no solamente para los discípulos de Juan y fariseos, sino también para los discípulos de Jesús, y lo vemos a través de la Biblia. Ahora, cuando esto pasó, para la iglesia hasta el día de hoy es un tiempo de ayuno, pero es un tiempo de ayuno donde nosotros comenzamos a buscar de Dios, donde nosotros el propósito tiene que ser tener comunión con Dios, donde el propósito tiene que ser orar a Dios por esa venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que está esperando la iglesia, es lo que está esperando la novia. El novio se va, la novia está esperando su regreso. Y este es el ejemplo que el Señor Jesús usa, un ejemplo muy entendible, hermano Darcy, muy claro. Cuando él habla ese versículo 20 empieza, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Eso por primera vez Jesús está hablando que él se va. Por primera vez Jesús está hablando que su reino no es terreno, es celestial. Por primera vez Jesús está hablando que no se quedará aquí por mucho tiempo. Entonces, él da la oportunidad para que ayune después que él salga de Él la parta, sí, tierra. él parta cuando él se vaya. Ajá. Él se vaya de acá. Entonces, es un momento muy especial esto. Aunque sea muy doloroso para los discípulos que estaban cerca de él, aunque sea muy doloroso para nosotros que somos iglesia, pero ahora ayunamos para que él vuelva y lleve su iglesia, ¿verdad? Pero a la misma vez, ¿saben qué, hermano? ¿Sabes qué, hermano? Estaba dando una declaración a los judíos, a los otros discípulos, de cómo debería de ayunar el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y estaba dando una declaración a futuro, dándoles a entender que lo que la ley establecía era correcto en su tiempo, hasta su tiempo. Algunas cosas, hablando específicamente del ayuno. Ahora comenzaba algo diferente, porque ahora Dios tendría esa comunión, ese control del creyente, del cristiano, y ese ayuno sería verdaderamente para honrar y glorificar a Dios, para adorar a Dios, y no tanto para mostrarse uno, que era lo que hacían los fariseos, que era lo que hacían los escribas, mostrarse, demudaban su rostro, dice la palabra de Dios, para que la gente dijera, él está en ayuno, pobrecito, hay que orar por él. Ahora dice, de ellos ya tienen su recompensa, ya fueron recompensados en público. El nuevo ayuno, la nueva forma de ayunar es en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, arréglate, entra a tu aposento, no muestres una cara triste, cambia todo lo que es el ayuno, cambia todo.
de todo que ellos practicaban, ¿verdad? Lo cambió todo, Sí, todo. En vez de estar con una cara triste, vestido feliz, no, arréglate, lávate tu cara, está bien. Que no se note que estás en ayuno, que no se note, porque el gozo lo tienes por dentro, la comunión con Dios la tienes por dentro. de verdad, ahí Jesús marca un nuevo tiempo. Un tiempo de una relación, no más con los sacerdotes, no más con la comunidad, más una relación personal suya con Dios, ¿no? La ponemos en el contexto de la parábola. Una relación personal, novio-esposa, Así es. esposo-esposa, una comunión diferente, llena de amor, llena de comprensión y, sobre todo, honrándose y glorificando unos a otros. Sí. La iglesia a Cristo y Cristo a la iglesia. Hermosa, de verdad, esa parte, pero vamos continuando y les invito a abrir sus Biblias en Marcos, capítulo 2, versículo 22, perdón. Nadie pone gemiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo gemiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Esta es otra declaración, hermano Dario, que tenemos que entenderla bien, porque primero vamos a hablar un poquito de la tela que usaban en ese tiempo, la tela vieja, pone aquí específicamente el pasaje menos resistente. Ahora, se habla de remendar, de coser, de poner un parche a esa tela, y ese parche es un parche de tela nueva. Ahora, la consistencia o el material de las telas en ese tiempo se estiraban más fácil y cuando ponían algo, un parche nuevo, una tela nueva, cuando esa tela encogía, jalaba los hilos de la otra tela y hacía más grande todavía el agujero. No es como las telas de hoy en día. Incluso, bueno, hoy en día hay tipo de telas así, que tú le pones un parche y encogen, entonces jalan los hilos de la otra tela que cosiste y se hace más grande el agujero. Pero hay telas también hoy en día que pones un parche y son telas muy resistentes que no encogen, no se hacen pequeñas, quedan igual. Ahora, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es más profundo. Y esto es maravilloso. Esto es hermoso. Él está diciendo, mira, lo que yo vengo a enseñar, lo que yo estoy revelando aquí, no es para que ustedes lo adapten a su religión, a sus reglas. No, no es para esto. Yo vengo a hacerlo todo nuevo. No vamos a construir, a sobreconstruir en lo que ustedes están guardando en su tradición. Yo vengo a hacer todo nuevo. Ustedes basaban una relación con Dios observando su vida, cuidando de no pecar, ofreciendo sacrificios, observando la ley y muchas veces justificándose a ustedes mismos. Eso se va a acabar. Ahora va a ser diferente. Yo no vengo a remendar la ley, no vengo a remendar la religión de ustedes. Yo vengo a revelar una relación nueva, donde el creyente tiene que nacer de nuevo, donde el creyente tiene que tener un corazón nuevo. No te va a cambiar a ti, hermano, y te va a dejar, digamos, si tu problema es que eres muy enojón, no te va a quitar solamente el enojo, te va a quitar todo. Si tu problema es que eres muy celoso, no te va a quitar solamente los celos, te va a quitar todo, todo, porque somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Y esto es lo que viene a hablar el Señor Jesús en este pasaje, un cambio diferente. No tiene caso parchar, no tiene caso agregar a algo que realmente no nos llevaba a una relación con Dios, a una comunión con Dios, hermano Dario. Y este era el problema en ese tiempo. De verdad con el Señor hace la relación entre
entre la tela vieja y la tela La nueva. nueva, Él hace una introducción a un nuevo pacto, una nueva relación. la nueva vida de, Sí, no la relación que tenía antes, ahora una nueva relación directa con Dios, no una relación con el sacerdote, no una relación con la religiosidad y con las leyes, y sí una relación directa con Dios, ¿verdad? me gusta esa parte que es una nueva. Nueva relación. Y ahora nosotros los cristianos es lo que tenemos hoy en día. Es lo que debemos vivir. Una nueva relación con Cristo Jesús. Dejar todo aquello que conocíamos, todo aquello que nos habían enseñado, todo aquello que era religiosidad, todo aquello que era legalismo, y buscar directamente esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo, guiados por las Escrituras. Basado, una palabra hermosa que siempre te gusta a ti, viviendo la palabra de Dios. Y Así es. esto era lo que no hacían los judíos, no vivían la palabra de Dios, no vivían esa relación con Dios. Maravilloso esto, de verdad. Pero bueno, veamos qué dice el siguiente pasaje, también muy interesante, en Marcos capítulo 2, versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevas se ha de echar. Vamos a explicar primero un poquito esta parte, porque esta parte es interesante, de verdad. De verdad, este odre, este odre, era una bolsa que hacían ellos hecha de cuero de animal. Entonces, cuando esta estaba nueva, le ponían el vino, aquí está hablando el vino, le ponías el agua, y esta comenzaba a expandirse y resistía cierta cantidad de vino debido a que se expandía. Pero una vez que el odre estaba viejo, debido a que el vino, cuando lo ponen en un contenedor, se fermenta y esa fermentación hace que se expande, odre, cuando está viejo, ya no puede expandirse, pero el vino no puede contenerse. El vino no puede contenerse. Y es en ese momento, cuando el vino no puede contenerse, que tiende a romper, esa bolsa, ese odre viejo. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice, no podemos usar lo viejo con lo nuevo, ni lo nuevo con lo viejo. No hay mixtura, lo que hablábamos, hermano Darcio. No se puede mezclar. Tiene que ser un cambio total. Lo nuevo va con lo nuevo. Ahora, si se fijan en el concepto, si te fijas, hermano Darcio, en ningún momento se cambió el odre. Siguió siendo un odre nuevo. No dijo el Señor Jesús va a cambiar, va a ser diferente. No. Como base, tenemos las escrituras, tenemos el Antiguo Testamento, pero a partir de ahora, la nueva relación con Dios va a ser basada ya no en obras, ya no en observación de la ley, en cumplimiento de la ley. Ahora va a ser en esa vida eterna a través de Cristo Jesús, ese sacrificio, ese nuevo pacto que mencionaste tú, hermano Darcio. Entonces, entendamos, no es que el Señor Jesús está diciendo a partir del Nuevo Testamento, ya no podemos usar el Antiguo Testamento. No está diciendo eso en ningún momento. Él está diciendo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un complemento y ese complemento va a cambiar. Te lo pongo de esta manera y no sé si estás de acuerdo, hermano Darcio, pero te lo pongo de esta manera. El Antiguo Testamento era la revelación
Y el Nuevo Testamento es la aplicación de la relación con Dios, de la comunión con Dios. Así es. Así es, porque vemos que lo Antiguo Testamento es Dios revelándose a su pueblo para que el pueblo pudiera conocerlo. Y en el Nuevo Testamento vemos la aplicación de este conocimiento, de esta relación, de una perfección, a perfección, Perfecto. a perfe- Perfeccionamiento. a perfeccionamiento de esta relación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, como usted habló, no se quitó el odre, ¿verdad? Ningún No, momento. no, de verdad no, pero un odre nuevo. Esto que el Señor quiere, una relación nueva, una nueva relación de nosotros con Él. Sí, porque incluso Él no viene a quitar el ayuno. Simplemente dice, se va a ayunar de una forma diferente. Él no Sí, viene a quitar la ley, sino simplemente la ley se va a aplicar de una forma diferente. Se va a vivir y a juzgar de una forma diferente. así es. Lo que Él viene a cambiar es esa forma de querer agradar a Dios que estaban usando los fariseos y los discípulos de Juan. Y es lo que Él viene a cambiar. Dice, ahora ya no es en que tú te esforces, ahora es en que tú realmente dejes que Cristo te transforme. Ya no te vas a transformar tú solo, ya no vas a demudar tu rostro, ya no vas a hacer un sacrificio tú. Ahora va a ser un gozo y una alegría. Dice la palabra de Dios que tenemos que gozar con quién. Con los que se gozan, tenemos que llorar con los que lloran. Así es. Tenemos que amar a nuestro enemigo, tenemos que amarnos los unos a nosotros. Entonces, es un cambio total. Imagínate, ¿quién puede en sus fuerzas amar a su enemigo? Nadie podemos. Pero a través de Cristo, todo es diferente. Esta relación, esta comunión es la que Jesús viene a establecer y es la que la iglesia tiene que practicar en este día. Ahora, hablando un poco en cuanto al ayuno, y creo que abundamos al principio, pero hay tipos de ayuno, y estos ayunos, la verdad, yo insisto, hermano Darcio, que estos ayunos, sea individual, sea en grupo, tienen que tener un propósito y ese propósito siempre debe ser un propósito espiritual. Debe ser el propósito de buscar la comunión con Dios. Ahora, hay uno parcial y hay uno que se abstienen por completo de alimentos. Algunos los practican, pero como hablé al principio, hermanos, si tú o yo vamos a ayunar, no lo hagamos con el propósito equivocado. Hagámoslo para buscar la presencia de Dios, para adorar a Dios, para escuchar la voz de Dios, para buscar una revelación de Dios. Esto es importante, es importante. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, no necesitaban el ayuno. Ustedes vieron el versículo. En ese momento ellos tenían que estar contentos, tenían que estar alegres. Pero cuando el novio fue quitado, ahí ya lo necesitaban. La iglesia de hoy en día tenemos que estar en ayuno, pero tiene que ser un ayuno donde tenemos que tener ese anhelo por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser un ayuno donde tenemos que tener esa sed y esa hambre, esa necesidad de estar ante la presencia de Dios. Tiene que ser un ayuno, hermanos, donde tú y yo podamos realmente fortalecernos, realmente crecer espiritualmente. Debe ser un momento especial. Jesús estaba ahí y Jesús estaba enseñándoles.
Hoy en día, nosotros tenemos el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa comunión, esa relación, esa revelación. Entonces, a partir de la partida de Jesús, cuando Cristo Jesús es crucificado, resucitado y después va al cielo, en ese momento la iglesia, la esposa, comienza a prepararse para la venida un día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener una renovación espiritual, un discernimiento espiritual. Esto es lo que tiene que buscar uno a través del ayuno. Ya no es religión. Hay que cambiar esto. Y esto hay que cambiarlo por una relación con Cristo. Porque aún cuando el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, está más presente que nunca hoy en la vida de aquel que le ha recibido como Señor y Salvador. Está más presente hoy en tu vida y en mi vida como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la esposa de Cristo que es la iglesia. Si no es así en tu vida, hermano, o si tú quieres tener esa libertad en Cristo Jesús, entrega tu vida a Cristo. Este es el momento, es el tiempo. Pero recuerda, tiene que haber un cambio, una renovación espiritual porque es la que Él promete, un nacimiento nuevo, una vida nueva. Entonces, debemos de pensar cuando ayunemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos impulsa a esto? Y definitivamente, hermanos, hermano Darcy, ese discernimiento, esa respuesta solamente nos la da Dios a través de su palabra y nos la revela el Espíritu Santo a través de esa comunión, de esa relación. Entonces, para poder tener esa libertad en Jesús, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y tenemos que buscar más de Él. Hermano Darcy. De verdad, esta relación es muy personal y es muy individual de cada uno de nosotros. El Señor quiere tener esa relación con cada uno de nosotros. Para eso tenemos que tener discernimiento espiritual. Necesitamos discernir los tiempos y las estaciones, y las cosas que Dios está hablando en nuestra vida. Y tenemos que, eso es una relación entre religión y relación personal con Dios. Muchos de nosotros estamos metidos en la religiosidad, estamos metidos en la religión donde tenemos usos y costumbres, donde tenemos tantas cosas que nos alejan de Dios y no tenemos la relación que es el foco que Jesús tiene acá. El foco es la cruz, el foco es mirar a Cristo y no mirar las normas, las cosas que la iglesia pone y que muchas veces nos aleja de estarnos viviendo con el Señor, ¿no? Una conclusión muy clara que vemos es que Cristo sigue Amén. presente en nuestro medio y por Él está presente, tenemos esta libertad. Libertad de escoja, libertad de hacer lo que quiere hacer, libertad de vivir todo que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Y vivir también la libertad de la eternidad, que es lo que más anhelamos, ¿verdad? Amén. Bueno, Maravilloso, maravilloso, hermano.
Maravilloso. Si usted tiene alguna duda, ahí estamos con nuestro correo electrónico aguavivaministerio12@gmail.com. Si aún no reciben los devocionales por WhatsApp y quiere recibirlos, un versículo que pasamos todos los días, puede mandar una mensajita para nosotros. Estamos en las redes sociales y pedimos que usted esté se agregando a ellas, poniendo un like y diciendo un amén, aleluya, y compartiendo con las otras personas. Estamos en YouTube, Instagram, en Facebook, estamos en TikTok y también estamos en Messenger y también estamos en Telegram con dos cuentas, una en portugués y una en español. Y pedimos que usted esté con nosotros en estas cuentas, esté con nosotros llevando la palabra del Señor a otras partes en nombre de Jesús. Le invitamos a estar con nosotros la próxima semana cuando vamos a hablar de la parábola de trigo y la cizaña. Esta parábola es tremenda, ¿verdad? Vamos a estar en viernes, te invitamos a estar con nosotros. En jueves tenemos lo estudio en portugués. Si quiere venir, venga con nosotros. Y ahí estamos en nombre de Jesús. Gracias a nuestro hermano Carlos por traer lo estudio. Gracias a ustedes, gracias hermano, que Dios los bendiga y feliz fin de semana, lleno de bendiciones y del amor de Dios. En nombre de Jesús. Los invitamos a estar con nosotros domingo. Con servicio de adoración en familia. Servicio de adoración en familia. Venga con nosotros y vamos a ver lo que el Señor tiene para nos hablar esta semana, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga.